Señor, ayúdanos, Señor. Solo tú, Señor, puedes obrar. Solo tú, Señor, puedes traer un cambio real y verdadero a nuestra vida. Gracias por cada hermano que está en esta mañana. Señor, una vez más, te pido por aquellos que no están, aquellos que están enfermos en esta mañana. Dios mío, guárdalos, Padre, toca sus cuerpos, Señor, ayúdalos y que, Dios mío, en las próximas reuniones los podamos ver en tu casa, Padre. Gracias. En tus manos ponemos en esta hora, Señor, también prepara nuestro corazón en esta mañana, porque vamos, Señor, a participar de la comunión. Gracias por todo, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Sean todos bienvenidos en esta mañana a la casa del Señor. Qué bueno, hermano Rubén, que ya está con nosotros, ¿verdad? Una vez más, después de esa gripa tan tremenda, ¿verdad? Tenemos un visitante también en esta mañana, no sé si alguien más nos visita, pero un amigo de Dani, ¿verdad? Me parece que se llama Isaac. Bienvenido a la casa del Señor. Amén. Aleluya. Hermanos, en esta mañana yo voy a empezar una serie de predicaciones hablando acerca de la oración y la palabra. Hermanos, estamos empezando el año y yo creo que estos son temas fundamentales para la vida cristiana. Yo sé que muchas cosas usted ya sabe acerca de la oración y muchas de las cosas que voy a decir en esta mañana tal vez usted ya las sabe, pero qué bueno es que nosotros podamos una vez más recordar estas cosas, pero más que nada hacerlo, ¿verdad? Orar. Así que estas primeras semanas de este año yo voy a tomar el tiempo para compartir los domingos acerca de estas dos cosas muy importantes, la oración y la palabra. Y en esta mañana voy a empezar con el tema de la oración. Hermanos, la oración es un tema muy grande, muy importante. Se han escrito mucho acerca de esto, libros, páginas web, videos, artículos sobre la oración. Y hay dos cosas en esta mañana que quiero hacer notar acerca de la oración. En primer lugar, hermanos, la primera es que los seres humanos estamos conectados para orar. Estamos conectados para la oración. Dios, hermanos, nos ha diseñado de tal manera que la oración parece algo natural. O sea que todo mundo ora. Los budistas, los hindúes, los musulmanes, los judíos, los cristianos, incluso la gente que no conoce a Dios, ora. Todo el mundo ora, está en todas las culturas. Ahora, a quién le oran o a qué le oran es diferente, pero lo que estoy diciendo es que hay un deseo interior en cada ser humano a orar. De hecho, es lo que nos hace a nosotros ser humanos. Es lo que te hace ser diferente a los animales. O sea, los animales no oran porque no están hechos a la imagen de Dios. Nosotros estamos hechos a la imagen de Dios y eso significa que tenemos la capacidad de poder hablar con Dios y desear hablar con Él en todo momento. Eclesiastés 3:11 es el primer texto que tengo. Fíjense lo que dice. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. No sé si alguna vez ha pensado en este verso. Dice que Dios ha puesto eternidad en nosotros. Y eso significa, hermanos, que tenemos un alma eterna. Y también significa, hermanos, que hay un deseo natural en nosotros que nos lleva a pensar que hay más de la vida que solo esta que estamos viviendo ahora mismo. O sea, tiene que haber una eternidad, tiene que haber un Dios. Dios nos hizo para que lo busquemos y para que hablemos con Él. O sea, los seres humanos, hermanos, estamos naturalmente conectados para orar. Ahora, la segunda cosa que quiero hacer notar es que la mayoría de nosotros, hermanos, la mayoría, no somos muy buenos en la oración. Y lo sabemos, ¿verdad? Lo sabemos. No somos muy buenas en la oración. Si preguntáramos, ¿cómo te sientes acerca de la oración? Quizás, ¿verdad? Algunos tal vez responderían, realmente no sé cómo orar.
No sé cómo decirlo, no siento verdadera confianza. Hermanos, Dios no quiere que te sientas así, insuficiente, como si tus oraciones fueran de segunda clase. Mucha gente se siente inadecuada. O sea, no importa cuánto tiempo has conocido al Señor, sabes que podría ser mejor. Y eso es bastante común, ¿verdad? Yo creo que nosotros nos damos cuenta de que podríamos ser mejores en la oración. Mira lo que dice Pablo en Romanos 8. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Hermanos, este es Pablo el que está hablando. Este hombre que escribió como la mitad del Nuevo Testamento está diciendo, no sabemos lo que debemos orar. Así que, hermanos, estamos todos en la escuela de la oración. Tenemos que aprender. Si Pablo dijo eso, está bien que nosotros lo admitamos. Yo necesito ser mejor en esto. Necesito saber cómo hablar con Dios. Necesito aprender el idioma de la oración. Incluso los discípulos, hermanos, los hombres que Jesús escogió para seguirlo en su ministerio. Fíjense, en una ocasión lo que dijeron, ahí en Lucas 11. Dice, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Hermanos, estos 12 hombres vieron todo lo que Jesús hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Lo vieron hacer todo tipo de milagros, sanar enfermos, resucitar muertos, convertir el agua en vino, caminar sobre el agua, echar fuera demonios, todo tipo de cosas sobrenaturales. Pero ¿sabe qué? Ellos nunca le dijeron, Señor, enséñanos a hacer milagros. Escucharon a Jesús enseñar, el maestro más grande en la historia, el predicador más grande, y ni una sola vez los discípulos dicen, Señor, enséñanos a predicar o a enseñar. En ningún lado dice. Pero ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Ahora, ¿por qué, hermanos? Porque viendo al maestro, ellos supieron que todo el poder detrás de sus milagros, de sus enseñanzas, de su predicación, venía a través de la oración. Jesús oraba constantemente, le hablaba a Dios el Padre en las mañanas, en las tardes, por la noche, en secreto, frente a otras personas, de todas maneras. Entonces ellos se dieron cuenta de que todo el poder y todas las bendiciones en su vida venían a través de su conexión con el Padre. Y por eso es que ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Así que si Pablo dice, no sabemos cómo orar, no sabemos qué pedir, y los discípulos dicen, enséñanos a orar, está bien entonces que nos sintamos un poco inadecuados a veces con respecto a nuestras oraciones. Y por eso, como le dije hace un momento, estamos comenzando el año hablando acerca de estos dos temas, pero vamos a empezar hablando de la oración. Ahora, hay una tercera cosa que quiero hacer notar acerca de la oración, hermanos. Muchas veces nuestras frustraciones con la oración son causadas por nuestros conceptos erróneos acerca de la oración. Hay muchas ideas falsas con respecto a la oración, malos entendidos, leyendas. Hay mucha información falsa, hermanos, con respecto a la oración. Quiero mencionar rápidamente algunos mitos con respecto a la oración. Solamente 4 voy a mencionar. En primer lugar, hermanos, muchos piensan que la oración, fíjense, es como una vara mágica, como una varita mágica. Pero quiero decirles, la oración no es una varita mágica. Dios no es tu genio, Dios no es tu siervo, tú eres el siervo de Dios. La oración, hermano, no son palabras secretas, algún conjuro secreto. La oración no son palabras rituales que solo se dicen y de repente las cosas cambian misteriosamente o por arte de magia. O sea que la oración no es una varita mágica. En segundo lugar, mucha gente trata la oración como un recurso solo para emergencias. Ese es otro mito que hay, ¿verdad? Que solamente cuando tienes una crisis oras.
Y quiero decirles esto, la oración no es un recurso que usamos solo para emergencias, como un extinguidor, ¿verdad?, de fuegos, como un apagafuegos. Mucha gente trata así a la oración. No oran en los buenos tiempos. La única vez que oran es cuando tienen problemas, o sea, cuando hay una emergencia. Mucha gente, hermanos, solamente utiliza la oración en situaciones de emergencia. De hecho, a veces escuchamos este término muy a menudo. Decimos, todo lo que podemos hacer ahora es orar. Y la gente dice, ¿hemos llegado a eso? ¿Es tan malo? ¿Todo lo que podemos hacer ahora es orar? ¿La oración es el último recurso? No, hermanos. La oración no tiene que ser el último recurso en nuestra vida. Debería ser nuestra primera opción. O sea que antes de hacer cualquier cosa, antes de comprar ese auto, ora. Antes de ir a buscar un trabajo, ora. Antes de comer, ora. Debería ser la primera opción, no el último recurso en cada área de tu vida. La oración, hermanos, no es un recurso solo para emergencias. En tercer lugar, otro mito es que la oración es como un recurso, como para obligar a Dios a hacer algo. O sea, es como un estira y afloja con Dios. Y la oración no es eso, hermanos. La oración no es un estira y afloja con Dios. Mucha gente piensa que Dios no quiere contestar sus oraciones, que no quiere escuchar y que tienes que agotar a Dios hasta que Él finalmente cede. No, hermanos, no es lo que la Biblia enseña. Dios quiere responder a tus oraciones y cuando se tarda es porque Él tiene razones para hacerlo. Y en cuarto lugar, hermanos, otros ven la oración como un ritual para aliviar su culpa. Y quiero decirte, la oración no es un ritual para aliviar la culpa. Muchas personas, y tal vez algunos de nosotros crecimos con esa idea, ¿verdad?, donde nos enseñaron que si pecamos tenemos que decir cierto número de oraciones. Pero eso no es bíblico. De hecho, Jesús enseñó lo contrario. La oración no es un castigo por tu pecado. La oración es un privilegio, es una alegría. Hermanos, yo crecí en una iglesia, ¿verdad?, a donde a veces te portaste mal, 1 hora a orar, o sea, como el castigo, ¿verdad? Pero hermanos, la oración no es un castigo. La oración es un privilegio, es una alegría. Entonces, lo que quiero hacer hoy, hermanos, es cubrir lo que llamo los fundamentos, los principios, los pilares de la oración. Estas son las verdades fundamentales en las que descansa todo lo que crees acerca de la oración. Entonces, quiero que entremos verdades fundamentales sobre la oración. Quiero decirte esto, si no captas esto, vas a ver la oración como una obligación, no como un placer. La vas a ver como una carga, no como una bendición. Y desgraciadamente tengo que decir, hermanos, mucha gente lo ve así, por eso no oran. Es que es tan difícil, ¿verdad? Porque lo ves como una obligación, como una carga, no como una bendición. Entonces, número uno, lo primero que la Biblia enseña es que a Dios le gusta que yo hable con Él. A Dios le gusta que yo hable con Él. Y Dios quiere que hablemos con Él sobre cualquier cosa. O sea, no tiene que ser algo espiritual. Solo tiene que ser lo que me interesa. O sea, si estás interesado en algo, Dios está interesado en ello también. Él quiere que hables con Él sobre ello. Y hermanos, quiere que lo haga por 3 razones. Número 1, Él te ama. Dios te ama. Cuando amas a alguien, te interesa lo que a ellos les interesa. En segundo lugar, hermanos, los intereses que tienes vinieron de Dios. Dios puso en ti esos intereses. Él sabe lo que te gusta, Él sabe todo de ti, Él te ama y te dio lo que te interesa. Y en tercer lugar, hermanos, a Dios le agrada que hables con Él porque Él disfruta conversar con sus hijos. Él es un Padre, la Biblia lo llama nuestro Padre que está en los cielos. O sea, Dios está interesado en lo que a ti te interesa. Fíjate en el Salmo 103 lo que dice: el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Hermanos, el hecho es que cuando hablas con Dios, no hay nada que no puedas expresar.
Algunas personas piensan que solo deben orar acerca de cosas espirituales, ¿verdad? Pero no. Si tienes un malestar físico, puedes hablar con Dios acerca de ello. Si tu corazón está roto por alguna situación que vino a tu vida, puedes hablar con Dios acerca de eso. Puedes hablar con Dios sobre cualquier cosa. Él se interesa por todo lo que a ti te interesa. O sea, Él te ama. A Él le encanta cuando le hablas, porque Él es tu Padre. Al igual, ¿verdad?, que a un padre le gusta cuando su hijo, ¿verdad?, habla con Él. Fíjate lo que dice en 1 de Juan. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Quiero que tú observes dos cosas en este texto. Y puedes subrayar ahí en esos versículos. 2 veces en este versículo dice, Él nos oye, y luego dice, sabemos que Dios oye. O sea, Dios te escucha, te oye. Debido a eso dice que podemos estar seguros al acercarnos a Él. Podemos estar seguros de que Él contestará. Tenemos confianza. Eso significa que cuando oras, puedes orar sin vergüenza, puedes orar sin temor. Permíteme darte una verdad acerca de la oración, y es muy sencilla. Y es esta: la oración es una conversación. La oración es una conversación. Es una conversación, o sea, tú hablas, pero también escuchas. Hermanos, una de las razones por las que la gente no encuentra sentido en la oración es porque solo hablan, pero no escuchan. Tienes que detenerte, dejar de hablar y quedarte en silencio para que escuches lo que Dios te vaya a decir. Hermanos, es importante que aprendamos no solo a cómo hablar con Dios, sino a cómo escuchar a Dios, porque es una conversación, o sea, hablar y escuchar a Dios. Entonces, la primera verdad fundamental es que Dios le agrada que yo hable con Él. La segunda verdad es esta: Dios escucha oraciones sencillas. Dios escucha oraciones sencillas. No tienes que usar frases muy elegantes. La única condición es que seas sincero. Eso significa que salga de tu corazón. A veces, hermanos, la oración más simple es la oración más poderosa. O sea, Dios escucha las oraciones que son sinceras. Dios solo quiere que seamos honestos. Fíjate en Mateo 6, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Os hago otra vez, no es que tengas que convencer a Dios. Él ya sabe lo que tú necesitas. O sea, que acércate a Él de manera sencilla y honesta y dile lo que necesitas. Hermanos, este pasaje dice algunas cosas interesantes. En primer lugar, no uses la oración para exhibirte. O sea, Dios no escucha ese tipo de oración. Usa la oración como una plática íntima entre tú y Dios. Luego, no uses vanas repeticiones, o sea, no uses palabras rebuscadas. Fíjate en el siguiente versículo en Hebreos dice: acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad, con la plena seguridad que da la fe. O sea, hay 2 calificaciones aquí para orar: sencillez y sinceridad. O sea, corazón sincero y confianza. Corazón sincero significa: Dios, voy a hablar de lo que realmente siento. Venimos a Dios con confianza, no tenemos miedo de hablar con Él. Él es un Padre amoroso que ama escucharnos. Hermanos, estoy hablando de las verdades fundamentales sobre la oración.
A Dios le gusta que yo hable con Él. Dios escucha oraciones sencillas. Número 3, a Dios, hermanos, le gusta mostrar su gracia respondiendo mis oraciones. A Dios le gusta mostrar su gracia respondiendo mis oraciones. Hermanos, Dios es un Dios bueno. Él es un Padre bueno. Él es un Padre lleno de gracia. Él es un Padre compasivo y amoroso. Y a Dios le encanta contestar la oración. Cuando pides algo a Dios en oración, eso le da, hermanos, a Dios la oportunidad de demostrar cómo Él es realmente. Más de 20 veces en el Nuevo Testamento se nos manda pedir. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No tienes porque no pides. Si pides algo en mi nombre, dice. O sea, más de 20 veces. Si eres un hijo de Dios, Él dice que pidas. ¿Por qué, hermanos? Porque de esa manera Él muestra su gracia, lo amoroso que es, lo generoso que es. Ahora, hermanos, en ocasiones Dios no te da exactamente lo que quieres, pero aún en eso Él está mostrando su gracia, porque sabe que hay cosas que no son para tu bien, o a veces incluso Él dice no, ¿verdad? En muchas ocasiones. A veces dice no para nuestra perfección, para ayudarnos a crecer en nuestro carácter. Fíjense, hermanos, muchas veces, a veces Dios dice, tengo toda la intención de darte esto, pero todavía no. No estás listo para ello. Y antes de que te pueda dar la solución, tienes que crecer en carácter, porque voy a darte algo mucho más grande de lo que tú estás pidiendo. Hemos dicho, ¿verdad?, que hay una diferencia entre el no y todavía no. Dios siempre responde y muestra su gracia. Él muestra su bondad si la respuesta es sí o no, o todavía no. Fíjate lo que dice en Jeremías, un texto muy conocido. Clama a mí y yo te responderé. Fíjate, es una promesa. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo, o sea que Dios está hablando. Clama a mí y yo te responderé. Pero luego agrega algo más interesante, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Fíjense, hermanos, a veces la respuesta de Dios tiene que ver con algo más grande. A veces pides algo y Dios dice, no tienes idea de lo que estás pidiendo. No es realmente lo que quieres. Eso no te hará feliz. Crees que va a hacerte feliz, pero no. Así que voy a darte una perspectiva más grande. Clama a mí y yo te responderé. Y mi respuesta será que te enseñaré cosas que nunca podrías saber por ti mismo. Hermanos, algunas de las oraciones que hacemos, si hubiera recibido una respuesta, tal vez hubiera sido un desastre en tu vida. Dios solo te dará lo que es bueno para tu vida. Mateo 7:11, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Hermanos, Dios es un Padre bueno. Él quiere darnos cosas buenas, solo tenemos que pedirlas. Otro verso en Santiago 4:2, fíjate lo que dice. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Cuando no oras, hay muchas cosas que te pierdes. Yo creo que un día, hermanos, cuando lleguemos al cielo, puede ser que vamos a descubrir una lista de todas las cosas que nos perdimos porque nunca las pedimos. Dice, ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Hay una verdad más, hermanos, y esta es la más importante de todas. Y es que Dios anhela estar cerca de mí y de ti. Él quiere estar cerca de ti, Él quiere que estés cerca de Él. Cuando tú amas a alguien, quieres hablar con él o ella. Dios nos ama y Él quiere que hablemos con Él y Él quiere hablar con nosotros. Isaías 30:18 dice, así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarle su amor y su compasión, pues el Señor es un Dios fiel,
benditos son los que esperan su ayuda. Hermano, no sé si tú has pensado que cada día que pases sin orar, sin leer la palabra, sin pasar tiempo con Dios, Dios te está esperando. ¿Has pensado en eso? Porque fuiste hecho para eso, fuiste hecho para conocer a Dios. Muchos de nosotros, hermanos, a veces pasamos tiempos sin orar al Señor, sin leer su palabra, sin tener ese tiempo con Él. Y Dios, hermanos, te está esperando. Fuiste hecho para una relación, para una comunión, y Él está esperando. El Señor espera que vengas a Él para mostrarte su amor y compasión, como dice aquí. Hermanos, los que somos padres, ¿verdad? Sabemos el dolor que se siente cuando un hijo no habla, cuando un hijo tal vez no habla contigo. Es algo, solamente los que son padres entienden eso. Y es lo que Dios siente cuando tú no hablas con Él. Cuando pasas un día o días o semanas y no pasas ningún tiempo a solas con Dios. Por supuesto, ¿verdad? Dios, a veces no podemos entender bien a Dios. O sea que por supuesto que hay muchísima gente que se acerca a Él. Pero como Él, hermanos, nos ama de manera individual, o sea, Él anhela que todos estemos ahí con Él. Hermanos, la Biblia está llena de ejemplos de personas que tuvieron una relación cercana a Dios. Podemos, digamos, mencionar a Enoc, a Noé, a Job, etc. Personas que tuvieron una relación muy cercana con Dios. Dios quiere que estés cerca de Él. Él anhela estar cerca de ti. Fíjate lo que dice este versículo. Este es Dios hablándote a ti. En Oseas 6 dice, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Hermano, no sé si puedes sentir esa pasión, el anhelo que Dios tiene de ti. Dice, solo quiero que me conozcas. Él quiere tener una amistad, una comunión, una relación contigo. En Juan capítulo 15, verso 15, dice que el Señor Jesús esto, ya no llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Hermanos, fuimos hechos para tener una amistad con Dios. Si perdemos eso, hermano, perdemos el propósito de nuestra existencia. ¿Por qué estamos empezando, hermanos, el año hablando los domingos acerca de la oración? Porque no hay nada más importante que nuestra vida, hermanos, esté en armonía con Dios y tener esa relación para la que fuimos creados. O sea, tienes que aprender a orar. Él está esperando. Él lo está deseando, Él quiere que estés cerca de Él. Hermanos, no hay nada más importante en la vida que tener una comunión, una amistad, una relación con Dios. Mucha gente, hermanos, sabe acerca de Dios, pero no conoce a Dios. Y Él quiere que tú lo conozcas. Él quiere que sientas su amor. Él quiere que seas capaz de escuchar su voz. Dije, ¿verdad?, que mucha gente sabe acerca de Dios, pero no conoce a Dios. Y por eso es que cuando viene una crisis a su vida, cuando vienen problemas o enfermedades, ya no saben qué hacer. Ellos se desesperan, ¿verdad?, y se sienten muy mal. Ahí te das cuenta, ahí es donde te das cuenta de que esa gente tal vez sabe acerca de Dios, pero no conoce a Dios. Y Él quiere que tú lo conozcas, quiere que sientas su amor. Como dije yo hace un momento, ¿verdad?, no tienes que buscar palabras tan de lujo con el Señor. Sencillamente abre tu corazón a Dios. Yo estaba pensando esta mañana, mientras estaba repasando todo esto, a veces yo en las mañanas, ¿verdad?, cuando salgo a caminar, y yo tengo eso, ¿verdad?, de caminando y orando. A veces, hermanos, no hay muchas cosas que decir y me siento así y digo, Señor, tú sabes, Señor, lo que siento. Señor, a veces
no sé qué decir, ¿verdad? Y yo vivo en un lugar donde hay muchos árboles y salgo y veo a los pajaritos ahí, alguna ardilla, ¿verdad?, que se sube en un árbol y digo, Señor, gracias por tu creación, gracias. Pero Señor, tú sabes en esta mañana cómo me siento, no tengo palabras, Señor, para expresarte. Y hermanos, sencillamente le digo lo que hay en mi corazón, no tengo que rebuscar las palabras. Y Dios, hermanos, escucha. O sea, me siento tan bien porque yo sé que de alguna manera estoy platicando, ¿verdad?, con Dios, así como, digamos, tú platicas con alguien, con un ser querido, que te abres, ¿verdad?, y abres tu corazón y le dices lo que tú tienes. Así es como Dios, hermanos, quiere que te acerques a Él, porque de esa manera entonces eso quiere decir que estás conociendo a Dios. Él quiere que tú lo conozcas, Él quiere que sientas su amor, Él quiere que seas capaz de escuchar su voz. Entonces, para terminar, ¿cómo puedo estar más cerca de Dios? Deseándolo, ¿verdad? Haciendo un tiempo para Él. Es la única manera en que vas a acercarte a Dios. Si te sientes lejos de Dios, déjame decirte esto, Dios no se movió. La única manera de llegar a estar más cerca de Dios es desearlo y hacer un tiempo para Él. Salmo 25:14 dice, el Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. Dios, hermano, comparte secretos contigo cuando haces un tiempo para Él. Y en Santiago, capítulo 4, verso 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hermanos, es una promesa. Es tan simple como eso, ¿verdad? Muchas veces, mucha gente dice, es que ¿cómo me acerco a Dios? Pues dice que solamente, o ¿cómo puedo tener esa comunión? Bueno, sencillamente dice, acércate a Dios y Él se va a acercar a ti. O sea, es tan simple como eso. Hay muchos beneficios, hermanos, de acercarnos a Dios. Hay muchos. Pero quiero que ahí en tu bosquejo, si lo tienes, escribas esto. Escribe esto, esto no está aquí, pero quiero que lo escribas. Entre más cerca estoy de Dios, estaré menos estresado y más bendecido. Entre más cerca estoy de Dios, estaré menos estresado y más bendecido. No sé cuántos de ustedes lo han experimentado, hermanos, amén. Mientras más cerca estoy de Dios, estaré menos, y no estoy diciendo que no vas a tener problemas, no estoy diciendo, ¿verdad?, que todo va a ser fácil, no, porque no es así. Por eso estamos haciendo esa serie también los viernes, ¿verdad?, acerca de nuestra guerra invisible, porque hay una guerra en contra de nosotros, y vamos a tener problemas y luchas y todo, pero entre más cerca estés de Dios, no importa lo que pase, vas a estar menos estresado y vas a estar más bendecido. Hermanos, el propósito principal de estos mensajes que voy a compartir con ustedes en estas semanas es profundizar nuestra amistad con Dios. Necesitamos conocerlo mejor, necesitamos conocerlo más de cerca, a través de la oración y a través de la palabra. Él está esperando, hermanos. Él está deseando que llegues a conocerlo en el asunto de la oración. Él está esperando que le hables de cualquier cosa que te interesa. Nada, hermanos, nada está fuera de los límites. O sea, tú puedes hablar de lo que sea. Y Dios, hermanos, está esperando. Quiero que ahí donde estés solamente inclina tu rostro y permíteme orar por ti. Señor, quiero hacer una oración sencilla pero sincera, Señor. Te pido que las personas que están aquí te conozcan mejor, que se enamoren de ti, Señor, que te amen como tú los amas. Pido que toques nuestras vidas, Señor, en esta mañana. Dios mío, enciende en ellos, Señor, esa llama, Dios mío, por querer hablar contigo. Nosotros,
tal vez conocemos mucho acerca de la oración, hemos hablado mucho acerca de la oración, pero es tiempo de que nosotros, Señor, lo hagamos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, que este año, Padre Celestial, sea un año donde, Señor, claro, vamos a tocar muchos temas, pero, Señor, toda nuestra vida se base en estas dos verdades fundamentales, en estos dos temas fundamentales: la oración y la palabra. La oración y la palabra. La oración y la palabra. Bendice a tu pueblo, Padre. Pon, Señor, esta palabra en sus corazones. Dios mío, sin duda que en este año otra vez habrá luchas, habrá pruebas, pero si estamos, Dios mío, fuertes en la oración, en la palabra, vamos a salir adelante. Vamos a estar bien, Señor. Vamos a agarrarnos de ti. No vamos a tener temor. No vamos a gritar. No vamos, Señor, Dios mío, a entrar en pánico cuando vengan situaciones difíciles. Vamos a confiar en ti, Padre. Bendice a tu pueblo en esta mañana, Padre. Gracias, Señor.